Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. ¿Qué sucede cuando un profeta de Dios muere? No me refiero a lo físico, me refiero a lo personal. ¿Qué sucede cuando un profeta de Dios muere en nuestros corazones? Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y estoy muy feliz de tenerte el día de hoy aquí. Hoy vamos a tratar los capítulos del 7 al 12 de Lamán aquí en el Libro de Mormón. Hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo los profetas cobran un sentido sumamente importante y esencial en nuestra vida, cómo pueden vivir en la actualidad con sus enseñanzas dentro de nosotros o morir completamente en nuestro corazón. Mientras tanto, tú ajustate tu cinturón porque vamos a empezar. Y con este enfoque de los profetas, quiero que empecemos observando algo y es el contraste entre este enfoque del hombre o la mujer natural hacia la vida en contraste con los atributos espirituales y las tendencias del hombre o mujer espiritual de Cristo que el Espíritu Santo inspira en nosotros. Lo que vamos a ver como un catalizador para este contraste es Dios enviando un profeta. En nuestro caso hoy sería profetas en plural. Y lo que sucede cuando esos profetas llegan a un entorno y cómo forman seriamente ese catalizador para ver estos dos elementos en contraste de la humanidad manifestándose en diversas maneras, hombres naturales y hombres espirituales. Entonces, mientras leemos y estudiamos estos versículos, me gustaría que pudiéramos observar juntos de cerca cómo estas personas de hace más de 2000 años respondieron a los profetas, pero también veamos cómo podemos traer esas enseñanzas al presente y que podamos considerar cómo estamos actuando colectivamente e individualmente con las mismas oportunidades que se nos presentan a través de los profetas de Dios, quienes vienen con mensajes. Entonces, de aquí vamos a ir directamente al capítulo 7 y vamos a ver el versículo 1. He aquí, aconteció que en el año 79 del gobierno de los jueces sobre los nefitas, Nefi, el hijo de Lamán, volvió de la tierra del norte a la tierra de Zarahemla. Así que vemos que Nefi se encontraba en el lado norte de la tierra, entre estos grupos de personas que habían migrado allí. E incluso más allá también lo vemos en el Amán capítulo 3 y también en Alma 63. Así que al terminar de predicar entre ellos, también lo dice en el versículo 2, en la parte inferior, y les profetizó muchas cosas. Así que vino, entregó sus profecías, entregó su mensaje y ahora las personas tienen una lección. Aquí entra el juego el albedrío. El versículo 3, mira lo que dice. Y ellos rechazaron todas sus palabras, de modo que no pudo permanecer entre ellos, y volvió a su país natal. Y ahora vemos cómo Nefi se devuelve a Zarahemla al sur. Y creo que todos estamos de acuerdo con que esto es una verdadera tragedia, porque estas personas habrían podido tener más profecías, más revelación, más dirección del profeta si hubieran escuchado, prestado atención y obedecido las palabras que Dios les había dado. Pero lo resistieron, lo rechazaron y ahora Él se va, haciendo así que no pueden recibir más dirección del Señor a través de su profeta escogido. Y al mismo tiempo creo que hubieran impedido la tragedia, el dolor y la miseria que iban a experimentar estas personas si hubieran escuchado al profeta. Ahora, creo yo que no escuchamos la magnitud completa de lo que sucederá con las personas en la tierra hacia el norte, pero lo veremos ahora en cuanto él regrese a la tierra de su nacimiento, en la tierra de Zarahemla. Dice que entra en Zarahemla y ve al pueblo en un estado de tan terrible maldad y a los ladrones de Gadiantón, ¿se acuerdan? Y llenan todos estos los asientos del juicio, habiendo usurpado el poder y la autoridad de la tierra, dejando a un lado los mandamientos de Dios y no haciendo en lo más mínimo nada de lo que es correcto frente a Dios. Y es que todo lo que leemos sobre la forma en que estas personas están gobernando sus vidas y tomando el control del gobierno se enfoca completamente en las tendencias del hombre o mujer natural. Todo obedece a lo que el diablo quiere que hagan. Han dejado
de escuchar a los profetas. No estamos sintonizados, no estaban sintonizados nuestros oídos ni nuestros corazones con los profetas en ese tiempo. Esto los deja vulnerables y abiertos a las tentaciones del adversario. Entonces, continúa. Y si leemos los versículos 5, 6, 7, vemos todos los efectos de lo que sucede por no escuchar y rechazar a los profetas. Esto deja a las personas, nuevamente, más vulnerables y abiertas a las tentaciones de Satanás. Entonces, condenan a los justos y establecen leyes para que puedan cometer adulterio, robar y matar con mayor facilidad y hacer según su propia voluntad. Ahora, esa pequeña frase para mí es el resumen de todo esto. Es la esencia de esa tendencia del hombre o mujer natural dentro de todos nosotros. Enfocarse en nuestra propia voluntad. No es enfocarse en lo que Dios quiere. No estamos buscando hacer su voluntad, es nuestra propia voluntad. Y todo se trata de qué quiero yo aquí y ahora. Y esto es lo que está sucediendo en estos versículos. Y esto me recuerda a una poderosa declaración del presidente Russell M. Nelson en su discurso de la Conferencia General de octubre del 2022, titulado Superar al mundo y encontrar descanso. Por un momento quiero que puedan prestar atención y veamos lo que él tiene para decir en cuanto a esta causa del hombre natural al dejar de escuchar a los profetas de Dios. Aquí está la gran verdad. Mientras el mundo insiste en que el poder, las posesiones, la popularidad y los placeres de la carne traen felicidad, no lo hacen, no pueden. Lo que producen es más que un sustituto vacío para el estado bendito y feliz de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Luego él continúa diciendo, la verdad es que es mucho más agotador buscar la felicidad donde nunca podrás encontrarla. Sin embargo, cuando te unes a Jesucristo y haces el trabajo espiritual necesario para superar el mundo, Él, y solo Él, tiene el poder de elevarte por encima de la atracción de este mundo. ¿No les parece esto hermoso? Ese es un hermoso contraste que cuando nos volvemos hacia Dios, seguimos a sus profetas, comenzamos a buscar su voluntad en lugar de la nuestra. Y es allí donde encontramos descanso para nuestras almas. Ahora, estas personas claramente están luchando con esto hasta el punto en que Nefi está lamentándose como solo un profeta sinceramente puede hacerlo. Nefi en este momento está sintiendo el peso de la responsabilidad de enseñar, nutrir y guiar a todas estas personas y sin embargo lo están rechazando y están abrazando esas tendencias naturales. Ellos están destruyendo su civilización y lo dice en el versículo 6. Dice, y esta gran iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años. Y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho y exclamó con la angustia de su alma. Él está diciendo que dentro de 6 años ustedes han dado la espalda a toda la rectitud, a toda la paz, a toda la prosperidad que estaban disfrutando y ahora miren lo que están obteniendo. Están buscando su propia voluntad, pero ni el diablo ni el mundo pueden darles la felicidad final. Producen un sustituto vacío para ese estado bendito y feliz, usando las palabras del presidente Nelson. Así que Nefi comienza su lamento. Si hubiese vivido en los días en que mi padre Nefi primero salió de la tierra de Jerusalén para haberme regocijado con él en la tierra de promisión, entonces su pueblo era fácil de tratar, firme en guardar los mandamientos de Dios y tardo en dejarse llevar a la iniquidad, y era pronto para escuchar las palabras del Señor. Es fascinante que aquí está el profeta Nefi, recordando los orígenes de este pueblo, porque dice que entonces habría sido más fácil. Todos eran un poco más rectos en aquel tiempo. Y me pregunto si tal vez este Nefi, si hubiera vivido en los tiempos del primer Nefi de Lamán y Lemuel, hubiera dicho también lo mismo, que era más fácil enseñar. Creo que hay algo hermoso en dejar que el Señor prevalezca en nuestra vida, en dejar que Dios prevalezca no solo en lo que sucede en nuestra vida, sino en dejar que Él prevalezca en su conocimiento, su poder y amor, al enviarnos a esta tierra en el momento y lugar exactos y en los entornos en los que nacimos para que podamos descubrir nuestra propia historia de vida y caminar en ese camino de discipulado, en el camino designado que el Señor nos ha ayudado aquí en nuestro tiempo
por medio de esos profetas valiosos. Hace poco, un profeta del Señor, el presidente Bednar, nos invitó a cada uno de nosotros a compartir su evangelio por medio de redes sociales. De ese tiempo acá me pregunto cuántos de nosotros nos hemos esforzado por predicar el evangelio por medio de las redes sociales, por escuchar las palabras del Señor y realmente desear querer hacer su voluntad. El Señor tiene todos sus tiempos y tiene diferentes formas de actuar, y nosotros somos su pueblo. ¿Quién debería estar dispuesto a escuchar todo el tiempo? ¿Quién debería estar dispuesto a mantener vivas las palabras de Él y de sus profetas en nuestro corazón y no permitir que simplemente mueran poco a poco, hasta tal punto en donde no existan? ¿Qué clase de pueblo queremos ser? ¿A quién queremos representarnos? ¿Y qué clase de versículo queremos ser en estos capítulos? Aquellos a quienes era fácil predicar porque eran más humildes y rectos delante de Dios, o aquellos que aún un profeta del Señor puede sentir gran tristeza porque no estamos escuchando sus palabras. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del Libro de Mormón Express. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Ya se vienen los 100 años de nuestro profeta y qué mejor que poder tratarlo con una clase como esta, donde podemos aprender a mantener viva la llama de sus palabras. Son las palabras de Cristo, por un hombre maravilloso y por otros 12 hombres que lo acompañan y lo sostienen en cada momento y nos ayudan a volver a ser más parecidos a Cristo y eliminar el hombre natural y volver a ese hombre espiritual del que todos vinimos desde un principio. Yo te espero, como siempre, en Central de Jóvenes, por allá te tengo buen contenido, sé que la vas a pasar bien, no te lo pierdas. Como siempre, recuerda, escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia. Yo te espero aquí, no faltes. Nos vemos la próxima. Adiós.